Con mi esposa Datse seguimos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Bulgaria, un país más que interesante de la península balcánica. Los trenes son aún un medio de transporte importante en Europa del Este, incluyendo Bulgaria. Aunque no al nivel alcanzado en sus años de esplendor del siglo pasado, los trenes de Bulgaria y la región en general son una buena excusa para conocer lejanas geografías. Europa del Este cuenta con una extensa red ferroviaria que conecta ciudades y regiones, lo que lo convierte en una forma conveniente de viajar entre países y dentro de ellos conectando las ciudades más importantes. Nosotros sentimos una profunda emoción al hacer estos periplos en tren. Las vías muestran una combinación de lugares olvidados por el progreso, hermosos paisajes y parajes en estado de abandono. La sorpresa es en todo momento una buena aliada. Los servicios de trenes en Europa del Este varían desde trenes de alta velocidad y lujo hasta trenes regionales más lentos. Puedes elegir entre diferentes clases y comodidades según tu presupuesto y preferencia. En general, los trenes en Europa del Este suelen tener horarios regulares y frecuentes, especialmente en rutas populares. Sin embargo, en rutas menos transitadas, los horarios pueden ser menos frecuentes y lamentablemente en los últimos años se han cancelado numerosos servicios. En algunos países, como Bulgaria, se recomienda hacer reservas con antelación para trenes de larga distancia o en rutas muy transitadas. Esto garantiza que tendrás un asiento asegurado, aunque la mayoría de los servicios no se completan y hay asientos disponibles. Los boletos de tren en Europa del Este suelen ser menos costosos en comparación con los trenes de Europa Occidental. Coches más viejos, vías en peor estado y una menor demanda los convierten en una opción económica para viajar. Pero así todo, Europa del Este cuenta con conexiones internacionales en tren con países vecinos, lo que te permite explorar múltiples destinos en una sola travesía. Praga, Varsovia y Budapest son los nodos ferroviarios más importantes. Aunque puedes encontrar información y anuncios en inglés en las estaciones y trenes más grandes, puede ser útil tener conocimientos básicos del idioma local o llevar un diccionario de viaje, ya que no todos los empleados del tren hablan inglés. En
En general, los viajes en tren por Europa del Este son seguros. Sin embargo, como en cualquier lugar, deberás estar atento a tus pertenencias y tomar precauciones normales para mantenerlas seguras. Las estaciones de tren en ciudades importantes suelen estar ubicadas en el centro de la ciudad, lo que facilita el acceso a hoteles, restaurantes y lugares de interés. Algunos de los edificios de las estaciones centrales son verdaderas maravillas con su imponente arquitectura. Por otra parte, puedes consultar los horarios, precios y disponibilidad de boletos en línea a través de sitios web y aplicaciones ferroviarias oficiales de cada país, lo que facilita la planificación de tu viaje. Eso sí, planifica un viaje con tiempo y flexibilidad, porque viajar en tren por Europa del Este es más una aventura para amantes del ferrocarril que para turistas cómodos, ávidos de conexiones eficientes. Puedes que al cambiar quedes varado por una noche en cualquier lugar del mapa. Viajar es hipervivir. La tarde se hizo honda y nos caímos dentro. Será hora de descansar y esperar un nuevo día para seguir abriendo nuestra ventana al mundo. Esperamos que les haya gustado este video sobre el viajar en tren por Europa del Este, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.